Buenos días. Esta es la clase número 8 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos metabolismo de ácidos nucleicos, centrándonos en la síntesis del ADN y el ARN. En la clase de hoy desarrollaremos el tema duplicación del ADN. La duplicación del ADN es un proceso metabólico que ocurre en el núcleo de la célula. Se produce a partir de una molécula de ADN y a través del proceso se producen dos moléculas idénticas de ADN. El proceso ocurre durante la fase S del ciclo celular e intervienen diferentes factores químicos y celulares. En primer lugar, veremos una breve descripción del control del ciclo celular. Acá representamos el ciclo celular con sus fases. El ciclo celular tiene una fase G1, una fase S, donde ocurre la división, la duplicación del ADN, una fase G2 y la mitosis con sus diferentes fases. Una célula encara la fase G1, luego durante la fase S duplica el ADN, en la fase G2 empieza a prepararse y acá durante la mitosis va a generar dos células idénticas. ¿Cómo se controla el ciclo celular? En general el ciclo celular es estimulado por sustancias conocidas como mitógeno que actúan sobre ciertas proteínas de señalización y terminan activando proteínas que se conocen como ciclinas. Estas ciclinas estimulan a ciertas quinasas dependientes de ciclina, en este caso la quinasa dependiente de ciclina G1, y esta proteína inhibe a otra proteína conocida como RB que inhibía a EF. Al producir una inhibición de una inhibición, termina produciendo una activación de EF que estimula la siguiente ciclina. Esta quinasa dependiente de ciclina G1S es la que va a dar el paso al proceso de duplicación del ADN. Sin embargo, este paso no ocurre mientras la proporción entre ADN y célula es grande, es decir, cuando la célula es pequeña, el ADN representa una porción importante de la célula y mientras eso ocurre, esta ciclina está inhibida. Cuando la célula crece en citoplasma, el ADN pasa a formar una menor proporción, esta inhibición cesa y por lo tanto esta ciclina puede estimular a la ciclina siguiente, que es la ciclina S, actuando la quinasa dependiente de ciclina, que produce la separación de proteínas conocidas como CDC, son proteínas del ciclo celular, que están unidas al ADN y impiden su duplicación. Cuando esto ocurre, se separa la ciclina y las enzimas que hacen la replicación pueden comenzar a formar lo que se conoce como horquilla de replicación y empezar a hacer la duplicación. Mientras hay horquillas de duplicación, una proteína siguiente, CDC25, se encuentra inhibida, que es la que va a hacer proseguir el ciclo celular. Va a ocurrir todo el proceso de duplicación que veremos a continuación y este proceso de duplicación terminará luego con todas moléculas de ADN con doble hebra y sin horquillas. Cuando esto ocurre, cesa esta inhibición y ocurre la estimulación de CDC25. CDC25 lo que hace transforma una nueva quinasa, una nueva ciclina, que es la ciclina M asociada a quinasas dependientes de ciclina, en su forma activa. Al transformarse en su forma activa, ocurren dos cosas. Por un lado, la forma inactiva estaba inactivando estas dos proteínas, APC, HCT1 y P27. Pero cuando se transforma en su forma activa, desaparece esta inhibición y aparece la estimulación de estas proteínas que inhiben las ciclinas anteriores, impidiendo de que el ciclo se inicie nuevamente al finalizar. Esta ciclina M que quedamos recién tiene el efecto de estimular la formación de un citoesqueleto
de desarmarse el citoesqueleto y la envoltura nuclear, producir la condensación de los cromosomas y la formación del uso mitótico. El uso mitótico son microtúbulos que se van a unir a los centrómeros de los cromosomas, en los que se haya unido una proteína conocida como MAT2. Cuando el microtúbulo se une al centríolo, la proteína MAT2 es desplazada y al ser desplazada se une con la ciclina M para formar CDC20, que luego forma el complejo APC-CDC20. Este complejo inhibe una proteína conocida como segurina, la que inhibe una proteína separasa. Por lo tanto, este complejo, al producir inhibición del inhibidor, termina activando separasa, que inhibe la proteína coesina, que mantiene unido a los cromosomas en el plano ecuatorial, y de esta manera permite la separación de los cromosomas. Al separarse los cromosomas, avanza la mitosis para generar dos células. Como estas ciclinas se encuentran inhibidas, se deberá tener la acción de mitógenos o factores de crecimiento para que esto vuelva a ocurrir. El ciclo celular básicamente tiene 3 checkpoints, que son puntos que chequean el avance del ciclo celular. Uno es que la proporción de ADN a célula sea la adecuada, y en ese caso pasamos a la fase S, donde se duplica. Luego, mientras haya horquillas de duplicación, no se va a progresar a la mitosis. Y la mitosis va a ocurrir cuando se hayan unido todos los usos a los centrómeros. En ese caso va a progresar a la fase siguiente. Una parte importante a tener presente relacionada al ADN es que durante el proceso de duplicación puede haber ADN dañado, o la acción de las telomerasas, los ciclos sucesivos de duplicación producen acortamiento de los telómeros. Entonces, si el ADN está dañado o los telómeros del ADN, es decir, los extremos de los cromosomas, se han acortado mucho, esto va a estimular una proteína conocida como P53, que estimula a P21. Y P21 inhibe a la ciclina G1S, por lo tanto el ciclo celular no puede avanzar. Por lo tanto, cuando el ADN está dañado o los telómeros se han acortado, no va a existir ya ciclo celular, por lo tanto no va a existir más duplicación de ADN, ni tampoco mitosis. Tanto el ADN dañado como el acortamiento de los telómeros, al activar P53 y frenar el ciclo celular, también activa enzimas conocidas como caspasas, que conducen a la célula al proceso de apoptosis o muerte celular programada. Bien, concentremos ahora brevemente en el proceso de duplicación, que, como dijimos, ocurre durante la fase S del ciclo celular. Necesitamos para ello una molécula de ADN que va a actuar como molde, es decir, las moléculas que están en el núcleo de la célula, y luego una serie de enzimas que se conocen como helicasa, primasa, DNA polimerasa, DNA ligasa, topoisomerasas, ribonucleasas y telomerasas. Veremos esquemáticamente la acción de cada una de ellas. El ADN, como ya sabemos, es una doble hebra complementaria y antiparalela. Durante el proceso de duplicación, cada hebra sirve como molde para generar una nueva hebra que, por cuestiones, digamos, de representación, se colocó en color rojo. Por lo tanto, a partir de cada una de las hebras se forman dos moléculas, donde cada molécula hija lleva una hebra de la hebra madre y la otra que se ha hecho nueva. Por esta razón, al proceso de duplicación o replicación se dice que es semiconservativo. Es decir, cada molécula va a conservar la mitad de la molécula que se utilizó como molde. Las enzimas que actúan en el proceso de duplicación funcionan teniendo en cuenta los extremos. Si recordamos la estructura del ADN, esto es una doble hebra complementaria y antiparalela. Antiparalela quería decir que mientras una de las cadenas tenía el extremo 5' libre, en el otro extremo tiene el 3', y la hebra complementaria tiene los extremos al revés. Las enzimas encargadas de la replicación, como vemos acá, se van a ubicar sobre la hebra y van a utilizar la hebra como molde y van a realizar diferentes acciones. Una cosa importante es que estas enzimas, cuando se mueven, siempre lo hacen desde el extremo 3' al extremo 5' de la hebra que utilizan como molde,
y van a ir generando una nueva cadena que por supuesto es antiparalela y la sintetiza en sentido 5-3. En la hebra complementaria el movimiento será en sentido contrario. Veamos entonces la acción de las enzimas. En primer lugar actúa una enzima que conocemos como helicasa. La helicasa es una enzima que se encarga de romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias de pares de bases y al desplazarse sobre la hebra en los sentidos mencionados, lo que produce es una separación y forma lo que se llama una ampolla de duplicación o dos horquillas de duplicación, como vemos acá. Una vez que se produjo la ampolla, las bases nitrogenadas de esta hebra han quedado sin otra base complementaria. Lo mismo pasa con esta, cosa que no ocurre en esta zona del ADN donde todavía están todos los puentes de hidrógeno formados entre las bases complementarias. Si ahora ampliamos un sector de esta hebra, que podría ser esto acá, entre el sentido 3 a 5, van a actuar ahora dos enzimas. Una es la enzima primasa, que es una enzima que va a utilizar nucleótidos, trifosfato, que tienen ribosa. Es decir, que esta enzima es una enzima que sintetiza RNA. Por eso las bases nitrogenadas van a ser adenina, uracilo, guanina y citosina. Luego en color rojo hemos representado una enzima que utiliza nucleótidos, pero que son desoxinucleótidos cuyas bases son adenina, timina, guanina y citosina. Estas enzimas van a ir generando, utilizando la hebra como molde, van a ir sintetizando una nueva hebra. Veamos cómo funciona el sistema. En primer lugar, la primasa va a recorrer la hebra y va a ir sintetizando una hebra de RNA que es complementario a la hebra madre. Luego la primasa se va a retirar y la DNA polimerasa se va a ubicar a continuación de esta porción de ARN conocida como primer o cebador para formar una cadena de ADN complementaria al ADN que utilizamos como molde. Si vemos acá un poco ampliado, acá vamos haciendo una reseña de las enzimas que van participando. La helicasa, como dijimos, era la encargada de formar la horquilla. La primasa fue la encargada de formar el primer y la DNA polimerasa la encargada de formar la hebra que se generó a partir del primer. En la hebra de arriba se fue sintetizando en este sentido y en la hebra de abajo se fue sintetizando en este sentido, porque siempre van en el sentido 3-5 de la hebra que utilizan como molde. Acá tenemos una nueva enzima que entra a jugar, que son las topoisomerasas. Las topoisomerasas actúan sobre los sectores, básicamente, donde todavía hay doble hebra, para evitar las torsiones que se van produciendo como consecuencia de la formación de la ampolla de duplicación. Como vemos acá, las helicasas vuelven a actuar y rompen puentes de hidrógeno ampliando la ampolla de duplicación. Al ampliarse la ampolla de duplicación, las DNA polimerasas van a avanzar sintetizando una nueva porción de ADN hasta encontrarse con la parte de la horquilla donde no pueden avanzar. Entonces, como hemos visto, la duplicación comienza con un primer y luego hay una porción de ADN que se va sintetizando hasta llegar a la horquilla, y lo mismo pasa de este lado. El problema son las zonas que han quedado con simple hebra. Entonces, en esta zona vuelve a entrar una RNA polimerasa que hace un pequeño primer nuevamente, luego se retira la RNA polimerasa, entra la DNA polimerasa y sintetiza un nuevo sector. En este lado va a ocurrir en sentido contrario. A estos sectores, a estas porciones cortas de primer y DNA, se les llama fragmentos de Okazaki. Entonces, como podemos ver, desde este sector que se inició la duplicación, se generó un primer y esta hebra fue avanzando, y es de imaginarse que cuando la helicasa vuelva a abrir acá, esta va a poder seguir avanzando. Lo mismo va a pasar para acá, salvo que en este sector se va a ir haciendo de a tramos, porque las enzimas siempre se mueven para allá, nunca pueden venir para atrás copiando. En este otro tramo va a pasar exactamente lo mismo. Acá va a actuar una primasa y luego una DNA polimerasa. Como podemos ver acá, la helicasa vuelve a abrir, entonces esta DNA polimerasa avanzó y este sector se fue llenando con fragmentos de Okazaki. Esta avanzó hasta la horquilla y este sector se fue llenando con fragmentos de Okazaki. Acá vemos cómo quedamos
del proceso anterior y hacemos entrar en juego una nueva enzima que es una DNA polimerasa que tiene dos acciones. Con una enzima sintetiza DNA y con la otra degrada RNA. Entonces se ubica en este sector. Cuando esta enzima se mueva, va a ir degradando esta molécula de RNA y va a ir sintetizando el nuevo DNA. Acá vemos este sector ampliado. Entonces, a medida que esto avance, va a ir degradando el RNA y esta va a ir sintetizando DNA. Como podemos ver ahí, va eliminando fragmentos de RNA y sintetizó un trozo de DNA. Ahora va a entrar una nueva enzima en juego que es la DNA ligasa. Para ello debe salir esta enzima. Cuando salga, acá queda un espacio que es la unión de dos nucleótidos que no se ha establecido y necesita la formación de un enlace fosfodiéster. Por lo tanto, esta DNA ligasa se va a ubicar en ese sitio y va a producir la unión. Una vez que se produjo la unión, se retira. Y por lo tanto así nos ha quedado, como podemos ver, se ha eliminado el fragmento de Okazaki. Esto que hemos explicado en este sector va a ocurrir en todos estos sectores y por lo tanto todo va a quedar unido y todo va a ser ADN, conduciendo a que a partir de una molécula tengamos dos moléculas hijas idénticas. Lo que puede ocurrir es que en los extremos de las moléculas de ADN no se complete enteramente la síntesis de la molécula, produciendo un acortamiento de estos sectores que son los telómeros. Por lo tanto, una última enzima puede actuar reparando y completando esas zonas faltantes y esa enzima se la conoce como telomerasa. La transcripción es un proceso por el cual, a partir de una hebra molde de ADN, se obtiene una cadena de ARN. Recordemos brevemente el dogma central de la genética molecular. La información genética almacenada en el ADN, a través del proceso de duplicación, puede generar dos moléculas de ADN, proceso que se realiza antes de la división celular. Pero también, a partir de la información en el ADN, por el proceso de transcripción, se puede generar una molécula de ARN, y este es el tema que nos compete hoy. También sabemos que a partir de las moléculas de ARN, por el proceso de traducción, se sintetizan las proteínas. El ADN lo conocemos como el genotipo y las proteínas son las que nos proporcionan nuestro fenotipo, nuestras apariencias y características. El proceso de transcripción, previo siempre a la traducción, se produce fundamentalmente en las etapas G1 y G0 del ciclo celular, que recordemos tiene una etapa G1, luego la etapa S, donde se duplica el ADN, una etapa G2 y finalmente la mitosis con sus diferentes fases. Veamos los requerimientos para la síntesis de RNA. En primer lugar, necesitamos una molécula de ADN, que como recordamos es una doble hebra, que va a actuar como molde y tiene una hebra codificante donde está la información para la síntesis del RNA y una hebra complementaria. Después necesitamos las enzimas RNA polimerasas, que son las que sintetizarán el RNA, dentro de las cuales tenemos la RNA polimerasa 1, que sintetiza los RNA ribosomales 5,8, 18 y 28S, la RNA polimerasa 2, que sintetiza el RNA nuclear heterogéneo, que luego del procesamiento va a dar origen al RNA mensajero, y la RNA polimerasa 3, que sintetiza básicamente los RNA de transferencias, el RNA ribosomal 5X, los RNA nucleares pequeños y los RNA citoplasmático pequeño. Como punto 3 necesitamos factores transcripcionales, que son proteínas, conocidos como factor transcripcional 2A, 2B, 2D, 2E, 2F y 2H. Algunas proteínas importantes como la TBP o proteínas de unión a la caja TATA, y nucleótidos, que son los monómeros que van a dar origen al ácido ribonucleico, dentro de los que tenemos el ATP, GTP, UTP y CTP. Hagamos un breve recuerdo de la estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada,
un hidrato de carbono de 5 carbonos, una pentosa, y un fósforo. Se unen entre sí a través del carbono número 3' con el carbono 5' del nucleótido siguiente, formándose un enlace 3', 5' fosfodiéster. Siempre en un extremo de la cadena quedará un oxidrilo libre del carbono 3' y se conoce como extremo 3', y en el otro extremo nos quedará un fósforo, en realidad 3 fósforos unidos, que se conoce como extremo 5'. Vamos a simplificar un poco la estructura, representando a los fósforos directamente de esta manera, las pentosas de esta manera, donde vemos todos los enlaces fosfodiéster, y la base nitrogenada a la que le vamos a asignar un color para entender mejor los temas que vienen. La citosina tendrá para nosotros color verde, la timina amarillo, guanina celeste y la adenina rojo. Debemos recordar que las bases nitrogenadas tienen complementariedad, es decir, una adenina es complementaria con una timina y por eso esquemáticamente lo hemos hecho de esta manera, mientras que la citosina es complementaria con la guanina y lo hemos hecho de esta manera. Debemos recordar que adenina y timina se unen por 2 puentes de hidrógeno, mientras que citosina y guanina por 3, y eso es lo que queremos representar esquemáticamente en este momento. Acá tendríamos esquemáticamente una doble hebra de ADN, donde tenemos, sin representar los fósforos y las ribosas, las bases nitrogenadas, donde acá tendríamos citosinas y guaninas, adeninas y timinas, en una doble hebra complementaria. Acá lo representamos de una manera más sencilla todavía, donde ya no mostramos los enlaces y donde vemos la complementariedad. Siempre la complementariedad va a ser verde con celeste y amarillo con rojo. Esto es una molécula de ADN, es una doble hebra complementaria y antiparalela. Acá dibujamos una molécula de ADN un poco más grande. Los colores ya nos representan nuestras bases. Tenemos 2 hebras, una hebra que empieza con 5' y termina con 3' y la otra antiparalela de 3' a 5'. Y recordaremos las complementariedades de las bases adenina, timina y citosina, guanina. Siguiendo con la misma estructura que teníamos representado en este sitio, sabemos que el ADN está dividido en fracciones que tienen información para la síntesis de una proteína y que se conocen como gen. Supongamos que esta porción es un gen que, por supuesto, en la realidad es mucho más grande. Estaría representado por estas bases que en definitiva son nucleótidos. En este sitio empieza la información que contiene el gen y siempre la información se lee desde el punto 5' hacia el extremo 3'. Esta sería la hebra codificante y esta la hebra no codificante. Este es el inicio del sitio de transcripción y llamamos corriente abajo cuando nos referimos a nucleótidos que están hacia esta zona, hacia el extremo 3' de la hebra codificante, y corriente arriba cuando vamos hacia el extremo 5' de la hebra codificante. Cuando contamos las bases desde este punto, esto sería la base -1, -2, -3 y así sucesivamente. Este sector, habitualmente que se encuentra hacia el extremo 5' de la hebra codificante, se conoce como promotor y es el encargado de interactuar con diversos factores para controlar el proceso de transcripción. Una parte importante del promotor está constituido por una serie de nucleótidos que tienen timina, adenina, y algunas adeninas más. Como es timina, adenina, lleva el nombre de caja Tata y se encuentra aproximadamente en una gran cantidad de genes a 25 bases corriente arriba. En ese sitio, como dijimos, se van a unir las RNA polimerasa y factores transcripcionales, que son los que van a controlar la transcripción. ¿Cuáles son los factores que se unen en esta zona? Bueno, tenemos la TBP o proteína de unión a la caja Tata, factores transcripcionales, el factor transcripcional 2A, D, B,
E, F y H que se unen y la RNA polimerasa 2 que se va a unir en esta zona. ¿Cómo funciona este complejo proteico? Las proteínas van desenrollando la hebra y separando la hebra codificante de la no codificante. Entonces, este complejo se va a desplazar a lo largo de la hebra leyendo la información que está en la hebra no codificante y va a ir agregando las bases correspondientes. Donde haya adenina va a agregar timina, donde haya guanina va a agregar citosina y así sucesivamente hasta completar toda la secuencia. Esto que quedó sintetizado en este sitio es RNA, porque lo hizo la RNA polimerasa utilizando nucleótidos. Y la única diferencia que tiene con el ADN es que donde hay un nucleótido que tenía desoxirribosa, estos van a tener ribosa, y donde tenía que ir una timina va a entrar uracilo. Terminado ese proceso, la hebra de ARN se separa y la hebra codificante de ADN vuelve a unirse, estableciéndose los puentes de hidrógeno y volviendo a la estructura de doble hebra complementaria y antiparalela del ADN. Los factores transcripcionales 2A y 2D quedan ubicados en este sitio, permitiendo la unión de otras proteínas TBP, los otros factores y la RNA polimerasa que puede leer nuevamente. Inclusive una de las RNA polimerasa podría estar leyendo un gen, que es mucho más largo que, como dijimos, que lo que está representado acá, y ya otra RNA polimerasa entrar en camino para generar RNA mensajero. ¿Qué ocurre con este RNA mensajero? Este RNA mensajero, que va a tener una determinada secuencia, va a ser sometido a una serie de procesos. El primer proceso se conoce como encasquetamiento o capping. ¿En qué consiste? En el agregado de un uracilo en el extremo 5'. Luego viene la poliadenilación. La poliadenilación, que es el agregado de adeninas en el extremo 3', hasta formar una cadena de 200 a 300 nucleótidos. Luego viene el proceso de splicing, que el splicing ¿en qué consiste? En la eliminación de sectores conocidos como intrones y el empalme de los exones entre sí, generando una molécula de RNA mensajero. Veamos el proceso de capping o encasquetamiento en algunos detalles más. Acá tenemos la molécula de RNA que se obtuvo luego de la síntesis. En el extremo 5' tiene 3 moléculas de ácido fosfórico. Lo primero que actúa, hay una enzima que se llama la capping enzyme, tiene 3 actividades enzimáticas. La RNA trifosfatasa elimina los fósforos del extremo 5'. Luego la guanililtransferasa agrega GMP, produciendo un enlace 5', 5', en lugar de 3', 5' como lo normal, esto es un enlace 5', 5' con el GMP. Y finalmente una metiltransferasa le agrega un grupo metilo en la posición 7 del GMP, formando lo que se conoce como CAP o 7-metilguanosina. Por su parte, la RNA polimerasa va trabajando sobre la molécula de RNA para generar el RNA heterogéneo nuclear. Por lo tanto, el proceso es continuo. Mientras la RNA polimerasa va sintetizando una molécula más larga, se le coloca el casquete en el extremo 5'. Veamos ahora el proceso de poliadenilación. Una vez que tenemos el RNA con el casquete colocado, intervienen una serie de factores que lo que van a hacer es colocar los nucleótidos en el extremo 3'. Primero actúa una proteína llamada CSTF, que es el factor estimulador de corte. En este caso, luego se adiciona una proteína que es la CPSB, o es el factor específico de poliadenilación y corte. Este lo que hace es cortar una porción del ARN del extremo 3'. Por lo tanto nos va a quedar el RNA con el CAP, pero un RNA un poco más corto. Luego una enzima, que es la poliadenilato polimerasa, lo que va haciendo es agregar, a partir de ATP, nucleótidos de adenina en el extremo 3'. A medida que va agregando nucleótidos, cuando va llegando aproximadamente a los 200 nucleótidos,
esta cantidad de nucleótidos lo que hace es inhibir al factor CPSB, que estimulaba la polianilato polimerasa. Por lo tanto, si con 200 nucleótidos se inhibe este factor, que era el que estimulaba a la poliadenilato polimerasa, se van a dejar de agregar nucleótidos y tendremos así el RNA mensajero, que tiene en su extremo 3' aproximadamente 200 nucleótidos de adenina, y en el extremo 5' el 7-metilguanosina o K. Ese RNA maduro saldrá a través de los poros nucleares al citoplasma, donde luego será utilizado en la síntesis proteica o bien degradado. Por último, veamos el proceso de splicing. Como dijimos, el RNA mensajero tiene, antes de transformarse en el RNA mensajero, tiene el 7-metilguanosina en el extremo 5' y el poli-A en el extremo 3'. Lo tenemos representado acá, el poli-A en rojo, el cap como una elipse, y después esta sería el RNA. El RNA, como sabemos, tiene exones e intrones. Los exones son las zonas codificantes y los intrones son las zonas no codificantes. Este es el último paso antes de terminar con el RNA mensajero. Lo primero que ocurre al principio y al final de los exones, tenemos secuencias de bases particulares. Al principio del intrón, GU, y al final AG. Y en el centro hay una secuencia consenso que entre todos los nucleótidos que tiene posee adenina. Intervienen una serie de proteínas conocidas como ribonucleoproteínas pequeñas, de las cuales existe la 1, la 2, 4, 5 y 6. La 1 se une a GU, la 2 se une a la secuencia consenso del interior del intrón. Luego de esto se produce un plegamiento, las proteínas 1 y 2 se aproximan, de manera de que el intrón sufre un plegado. Luego hay un proceso de transmetilación en el cual el extremo 5' del intrón se corta y se une al oxidrilo 2' de la ribosa, del nucleótido que tiene adenina. De esta manera queda formado un lazo aproximadamente. Y luego el extremo 3' del nucleótido que nos quedó en la zona del exón se va a unir al extremo 5' del otro exón y se va a eliminar el intrón. Entonces lo que tenemos es la separación del intrón, y las proteínas lo que hacen es producir esta unión, de manera que nos queda ahora sí un RNA mensajero con el CAP en su extremo 5', los exones empalmados y finalmente el poli-A. Cuando salga al citoplasma, como dijimos, podrá participar en la síntesis proteica o bien ser degradado. Ya hemos visto en la clase anterior el tema de transcripción del ADN. Es un proceso por el cual, a partir de una hebra molde de ADN, se obtiene una cadena de ARN. ¿Qué requerimientos tiene el proceso de transcripción? En primer lugar, necesitamos una cadena doble hebra de ADN que actuará como molde. Toda cadena de ADN tiene dos hebras, la hebra codificante y la hebra complementaria. La hebra codificante es la que tiene la información para copiar el RNA. Y utilizaremos la hebra complementaria como molde para sintetizar el RNA en este proceso. Luego necesitamos enzimas, que son las RNA polimerasas. Como ya vimos, hay tres enzimas a nivel de las células eucariotas: la RNA polimerasa 1, que sirve para la síntesis de los RNA ribosomales 5,8, 18 y 28S. La RNA polimerasa 2, que es la que nos vamos a ocupar en esta clase, sintetiza fundamentalmente a partir de los genes el RNA nuclear heterogéneo, a partir del cual, por procesamiento, se genera el RNA mensajero necesario para el proceso de síntesis proteica. Y la RNA polimerasa 3, que sintetiza los RNA de transferencia, algunos RNA ribosomales, como el 5S, y los RNA nucleares pequeños y citosólicos pequeños. A su vez necesitamos factores transcripcionales, como el factor transcripcional 2A, B, D, E, F y H. Ciertas proteínas, como la TBP o Data Box Binding Protein, y nucleótidos del tipo ATP, GTP, UTP y CTP.
Hoy veremos también una gran cantidad de proteínas extra que se utilizan en el proceso de inicio, elongación y finalización de la transcripción. Recordemos brevemente la estructura de una cadena de nucleótidos, tanto de ADN como de ARN. Son las moléculas, recordamos, tienen una pentosa que está unido a la pentosa siguiente por un fósforo, por un enlace de tipo 3', 5', y en el carbono 1' se encuentran unidas las bases nitrogenadas. Representamos con un color verde a la citosina, timina con color amarillo, guanina celeste y adenina con rojo. Debemos recordar también que las adeninas complementan con la timina y las citosinas con las guaninas a través de 2 puentes de hidrógeno en adenina-timina y citosina-guanina por 3 puentes de hidrógeno. Esto obviamente es una representación esquemática. Entonces, donde veamos estos colores, estaremos hablando de nucleótidos que tienen estas bases nitrogenadas. Acá tenemos una representación que ya usamos de una molécula de ADN. Es una doble hebra, los colores, como ya vimos, serían solo las bases nitrogenadas. La cadena tiene un extremo 5' y un extremo 3'. De esta manera, una doble hebra de ADN es antiparalela. Como vimos, en el ADN se encuentra información para la síntesis proteica y a esa porción de ADN que tiene información la llamamos gen. El gen se cuenta desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. Y la información es la que está en una de las hebras, que sería la hebra codificante, y la otra es la hebra complementaria o no codificante, que es la que usaremos como molde. La transcripción se iniciará en un sitio en particular y de allí llamamos corriente abajo a todos los eventos o estructuras que se encuentran desde ese sitio hacia la derecha, es decir, hacia el extremo 3' de la hebra codificante, y corriente arriba para todas aquellas estructuras o eventos que ocurran sobre la hebra codificante hacia el extremo 5'. El sector que se encuentra habitualmente hacia el extremo 5' de la hebra codificante de un gen se lo llama promotor y es el sitio donde interactúan una gran cantidad de factores para iniciar la transcripción. Allí se encuentran secuencias consenso, es decir, secuencias de bases nitrogenadas que se repiten y se encuentran en la mayoría de los genes. Una de las más conocidas es lo que se conoce como caja Tata o Tata Box. Es una secuencia de bases nitrogenadas que tiene una repetición timina, adenina y 2 adeninas más. En muchos genes eucariotas, la caja Box, la Tata Box, se encuentra a 25 bases corriente arriba del inicio de la transcripción. En ese sitio se unirán las RNA polimerasa y factores transcripcionales a partir de los cuales se iniciará el proceso de transcripción. Entonces, en la región promotora se unen fundamentalmente la RNA polimerasa y una serie de proteínas. Acá vemos un esquema, la RNA polimerasa 2, que participa en el proceso de transcripción de genes para obtener el RNA mensajero, finalmente luego del proceso de transcripción, la Tata Binding Protein y los factores transcripcionales A, D, B, E, F y H. ¿Cómo ocurre el proceso? Básicamente, hoy lo ampliaremos, pero en primer lugar, utilizando energía, se separan las hebras de ADN y entonces la RNA polimerasa junto con algunas proteínas recorre la hebra y luego va colocando, de acuerdo al nucleótido que tenga, va colocando el nucleótido con la base complementaria. Por supuesto, reemplaza timina por uracilo y utiliza nucleótidos que tienen ribosa porque lo que se va sintetizando en este caso es una molécula de RNA, pero con la misma secuencia que tiene la hebra codificante del ADN. Una vez terminado este proceso, se separa la hebra de RNA, se vuelven a ensamblar la doble hebra y esta hebra de RNA va a sufrir un procesamiento, como ya vimos. En primer lugar se produce el encasquetamiento, que corresponde a la colocación de una 7-metilguanosina en este sitio, que es el CAP. Luego la polianilación, que corresponde al agregado de varios nucleótidos, 200 nucleótidos que contienen adenina y en el extremo 3' forman lo que se conoce como la cola de poli A.
Y finalmente viene el splicing o eliminación de intrones, que son secuencias no codificantes. Entonces se elimina el intrón por un proceso que ya hemos estudiado y se produce el empalme. Volvamos un poco a la estructura del ADN. Como vimos, es una doble hebra complementaria, antiparalela, que tiene una cierta secuencia de bases nitrogenadas. Representemos a la hebra de ADN de esta manera, como si fueran dos hebras, prescindiendo de todas las estructuras que la componen. Esta molécula no se encuentra libre, sino que se encuentra unido a histonas, enroscándose alrededor de la histona, dando aproximadamente 2 vueltas y formando lo que se conocen como nucleosomas. Aproximadamente cada nucleosoma contiene unos 146 pares de bases, mientras que los ADN intercalares o linker DNA tienen aproximadamente 50 pares de bases, pudiendo variar el número. El nucleosoma, si hiciéramos una vista vertical, veremos la hebra de ADN que da vuelta a su alrededor y en su interior se encuentra un octámero de histonas formado por las histonas H2A, H2B, H3 y H4 y una histona H1 externa que participa en el superenrollamiento de la molécula de ADN. Esta estructura es un estorbo para la transcripción porque obviamente el ADN está enrollado y no puede separarse las dos cadenas. En este proceso de desenrollamiento intervienen básicamente dos enzimas. La histona deacetilasa, que es una enzima que lo que hace es sacarle grupos acetato a la histona y dejarla sin acetato. Y la histona acetiltransferasa, que a partir de acetil-CoA le coloca el grupo acetato. Entonces la cromatina, las histonas están bajo dos estados básicamente, acetilado y desacetilado. Como sabemos, las histonas son ricas en arginina, lisina y histidina, que son aminoácidos básicos, por lo tanto tiene carga positiva. El ADN tiene muchos grupos fosfato, por lo que tiene carga negativa y por lo tanto el ensamble del nucleosoma es favorecido en esta circunstancia. Cuando actúa la enzima histona acetiltransferasa, al colocar acetato, el acetato lo que hace es neutralizar la carga positiva y por lo tanto solo nos queda la carga negativa de los fosfatos y por lo tanto el nucleosoma es más sencillo de desarmar. Por eso, la acción de las enzimas como la histona acetiltransferasa que acetilan las histonas se acompaña por un desempaquetamiento y desenrollamiento de la cromatina, mientras que la acción de la histona deacetilasa se cursa con una desacetilación y un empaquetamiento o condensación de la cromatina. Acá vemos en un poco más de detalle el proceso de acetilación. Acá tenemos la histona que se acetila y para esto el acetato es obtenido a partir de un acetilcoenzima A. El acetato está unido a la coenzima A, que es toda esta estructura, y la histona acetiltransferasa, por ejemplo la EP30, libera la coenzima A y coloca el grupo acetato. Contrariamente, la histona deacetilasa, por ejemplo la SIRT, que es una de ellas, le saca el grupo acetato. Para sacar el grupo acetato participa una molécula de NAD. La molécula de NAD, ¿cómo actúa? Se corta liberándose la nicotinamida y se une en el oxidrilo 2 o 3 de la ribosa, se une el grupo acetato formando O-acetil ADP ribosa. Bien, volvamos a la estructura del ADN. Acá tenemos la caja TATA, el gen, el inicio de la transcripción. Entonces veamos cómo es el proceso. Ante acciones externas, factores externos o internos, se va a requerir la proteína cuya información está codificada en este gen. Entonces se producirá un acopio de proteínas, la TBP, que se unirá a la caja TATA, factores como el factor de transcripción 2A, 2B, D, E, F, H y la RNA polimerasa 2. Acá veremos algunos detalles más de la RNA polimerasa 2. La RNA polimerasa 2, en su extremo carboxilo terminal, tiene un heptapéptido que se repite decenas de veces y que está compuesto por tirosina, serina, prolina,
treonina, serina, prolina y serina. Es un sitio de hiperfosforilación, dado que tiene 3 serinas y una treonina, o sea, de los 7 aminoácidos, 3 de ellos son fosforilables. Y es clave para el proceso de transcripción. Entonces, hay un sector que es un sector proximal al promotor de pausa, un sector de pausa proximal del promotor, donde el complejo de la RNA polimerasa con las proteínas se frenará. ¿Cómo ocurre simplificadamente el proceso? Primero, por la acción de quinasas se fosforila la serina 5. Al fosforilarse la serina 5, esto determina que otros dos factores, el DSIF y el NLF, se asocian. Y este factor, el DSIF, tiene un efecto inhibitorio sobre la polimerasa 2, no pudiendo pasar este nivel de pausa que dijimos. Luego, por la acción de una quinasa, la CDK9, que es una quinasa que fosforila la serina de posición 2. Al fosforilar la serina de posición 2, eso determina que se separe la proteína NELF, y al separarse esta proteína, DSIF puede activar la RNA polimerasa 2. Al activar la RNA polimerasa 2, se van a asociar otras proteínas como el PAF1C, que es el complejo del PAF1, y ya este complejo así puede progresar y con la ayuda del ATP, con la participación del ATP, producirá la separación de las hebras y con el aporte de los 4 nucleótidos que contienen ribosa, adenina, uracilo, citosina y guanina, se producirá la transcripción. Uno de los mecanismos importantes en el control de la transcripción son los mecanismos de metilación. Los procesos de metilación ocurren en nuestro organismo en múltiples metabolismos y son de capital importancia. No solo ocurren en cuestiones relacionadas a la transcripción, sino que también ocurren en, por ejemplo, la síntesis de hormonas. La metilación de citosina en ADN participa en procesos de expresión de genes como en la modificación epigenética y el silenciamiento de alelos y del cromosoma X. En los procesos de metilación existen moléculas que son dadoras de grupos metilo. La S-adenosilmetionina es el principal dador de grupos metilos, pero también la betaína, la colina participan en este proceso, derivados del ácido fólico como el metil tetrahidrofolato y la vitamina B12. ¿Cómo ocurre el proceso? Recordamos la molécula de ADN, una doble hebra que se encuentra enrollada alrededor de octámeros de histonas y que tiene, formando nucleosomas, y que tiene entre cada nucleosoma un linker de aproximadamente 50 pares de bases. Básicamente en estos linkers es donde se produce el proceso de metilación. Acá vemos 2 nucleosomas, como si fuera visto superficialmente. Acá tenemos las histonas y esta línea representaría la doble hebra del ADN. En algún lugar tenemos citosina, las zonas que se denominan islas de citosina guanina. Entonces, sobre estas citosinas actúan las metiltransferasas, que existen básicamente 2 tipos: las de novo, que metilan directamente, y las de mantenimiento, que metilan la hebra complementaria. Estas metiltransferasas utilizan S-adenosilmetionina y cuando transfieren el grupo metilo se transforman en S-adenosil-homocisteína. Una parte del control de las metiltransferasas lo realiza la histona tipo 1, H1, que inhibe a las metiltransferasas. Acá vemos en más detalle el proceso de metilación. La metilación de citosinas se encuentra en este recuadro que tenemos de color celeste. La citosina es una base nitrogenada del tipo pirimídica que recibe un grupo metilo formándose metilcitosina. El dador de grupos metilo es la S-adenosilmetionina que vemos acá. Es una molécula formada por adenina ribosa y que tiene una metionina. Y el metilo que se encuentra en esta posición es el que es transferido. Que cuando lo transfiere la metiltransferasa, el metilo pasa a la citosina y, como podemos ver, acá se perdió el grupo metilo,
formándose la S-adenosil-homocisteína. El resto del proceso corresponde a la regeneración de la S-adenosilmetionina. Esta S-adenosil-homocisteína, en primer lugar, es degradada por la S-adenosil-homocisteína hidrolasa, que rompe la molécula en este sitio, formando adenosina y homocisteína. La homocisteína recibe un grupo metilo de la molécula de 5-metiltetrahidrofolato, transformándose en metionina, en el aminoácido metionina. Esto lo realiza la enzima metionina sintetasa, que requiere vitamina de tipo B12, formando como compuesto tetrahidrofolato. Luego tenemos el proceso de regeneración del tetrahidrofolato hasta 5-metiltetrahidrofolato nuevamente. Y la metionina, luego, una vez sintetizada, luego es regenerada a esa adenosilmetionina. Para esto reacciona con ATP, con la enzima S-adenosilmetionina sintetasa, que nos vuelve a dar el compuesto. Para la síntesis de metionina, además de la metionina sintetasa, tenemos otra enzima que utiliza como dador de grupos metilo a la betaína. La betaína es este compuesto, que también se conoce como NNN-trimetilglicina, que al dar un grupo metilo se transforma en el dimetilglicina. Y la enzima es la betaína homocisteína metiltransferasa. La betaína, que es un dador de grupos metilo, se origina a partir de la colina, primero por oxidación del grupo alcohólico con la colina deshidrogenasa y luego una nueva oxidación con la aldehído deshidrogenasa. De esta manera se produce la metilación de citosinas.